18 de octubre, 5 años, 5 miradas. Bien, este viernes 18 de octubre se cumplen, recordemos, 5 años del denominado estallido social y seguimos con este ciclo de entrevistas, de conversación con personas que han abordado el tema desde las distintas aristas, de los distintos aspectos, para también ir reflexionando de qué se trata lo que ha sido un fenómeno a nivel de la historia de nuestro país. Para eso hoy nos acompaña Paula Espinosa, quien junto a Giorgio Jackson escribieron el libro Copia o Muerte, una decisión urgente para nuestra supervivencia. Paula, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Hola, todo bien, gracias. Y lo comentábamos también, estamos aprovechando, digamos, lo que es la bibliografía en este caso, un libro que de hecho se iba a publicar y tuvo que retrasarse un poco porque aparece el estallido social. De hecho... No es propiamente el estallido social, pero vamos a ir también conversando varios temas que evidentemente van fraguándose ahí. O sea, un libro marcado por el estallido social. Eso, marcado. Porque, de hecho, la semana que iba a ser lanzado fue la semana del estallido social. Y nosotros habíamos hecho una serie de cosas logísticas para poder llegar esa semana. Entonces fue... realmente el estallido le llegó al libro en términos como físicos, materiales, logísticos. Y eso también ha hecho que como el momento de su lanzamiento, el contexto del estallido, hiciera que uno leyera el libro también desde ahí. Y siempre va a estar asociado a esa fecha, pese a que quizá, o sea, no estuvo escrito pensando en que venía el estallido social. ¿Por qué hacía leer el libro luego de lo que sucede ese 18 de octubre de 2019? Yo creo que, bueno, primero estaba el hecho de que el coautor es Giorgio Jackson, y en ese sentido había una cosa contingente que era imposible de sacar. Ya. Y también era, yo creo que en un momento en que, y que aún pasa, que los actores políticos generan muy poco debate, digamos, intelectual, de escribir libros, etc. Entonces estaba esta figura que, sí, había un libro que trataba sobre conocimiento en un contexto muy político, que era lo que estaba pasando en el estallido. Entonces había cierto interés ahí por entender qué estaba pasando con esta mirada. Y el libro, que es muy político en el sentido de que se plantea políticamente la distribución del conocimiento, las tecnologías, llegó de alguna manera a dar ciertas, como yo creo, ciertos lugares para empezar a conversar lo que pasaba en términos contextuales en el Chile de ese momento. ¿Qué lugares, por ejemplo, para ir ahondando? Porque, por ejemplo, o sea, tú estás haciendo esta serie de entrevistas, me imagino que estás siempre el debate de las causas, no sé qué, allá, y como muy esa reflexión. Claro, causa, efectos, balance claro. y diagnóstico. Yo busqué antes de venir en el chat GTP, como que me explicara el estallido social, y en realidad uno dice, bueno, hay un acuerdo, porque no dice más o menos lo mismo que están diciendo en todos lados. Pero a veces se olvida que el estallido viene de una década donde habían manifestaciones sociales en el mundo, más allá de Chile, que están ligadas con la participación de las personas y con la tecnología, con las redes sociales. Tenemos la primavera árabe del 2011, claro. Tenemos el 2008, que es la crisis bursátil en Estados Unidos, y que luego termina el 2011 con los movimientos de ocupación. El 2008 surge la criptomoneda como una manera alternativa de organización financiera. Un mercado alternativo. Exacto. Entonces estaban pasando muchas cosas que, si uno lo piensa en el contexto de un momento como el estallido, que hasta el día de hoy es como de quién es el estallido, qué pasó, digamos que uno lo vivió por redes sociales, fue muy importante el rol de las redes sociales ahí y de la tecnología. Uno entiende que estaba pasando un momento político en Chile, pero al mismo tiempo que estaba atravesado por cuestiones contextuales globales, ¿ya? Que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los cambios de las formas de trabajo, que tienen que ver con las formas de comunicación, con la participación social, con el rol que tenemos o no del Estado. Y eso yo creo que emergió en ese momento. Y déjame tomar ese punto, porque en lo que son las plataformas digitales tienen, y uno toma esa conclusión, un aspecto clave en las movilizaciones. Vamos a ir también, evidentemente, viendo aquellas que tienen un aspecto negativo o positivo, porque esto obviamente es parte de la discusión. Pero movilizaciones inorgánicas, sin líderes determinados, digamos, pero sí autoconvocadas. Exactamente. A través de redes sociales que, de hecho, si comparamos las de 2019 con las de hoy, 2024, hay algunas que ya no se usan, otras que no. Una comunicación que va evolucionando o va involucionando. Que es una pregunta que igual es válida. O sea, yo creo que va mutando, ¿ya? Para quitarle como el aspecto negativo o positivo. En el 2019 nos hablaba fuertemente de las fake news.
hoy sí se habla de las fake news. Claro. Pensamos que en 2018, 2017, en los matinales se hablaba del periodismo ciudadano. Hoy ya no se podría hacer periodismo ciudadano, como la gente que manda fotos y todo, porque es muy claro que existen las fake news. Pero estuvimos, no sé, un par de años donde la televisión integraba las redes sociales como una manera de informarnos. Entonces, yo creo que la pregunta, o para analizarlo de una manera amplia desde mi perspectiva, ¿sí? tiene que ver con cómo el ingreso de estas nuevas tecnologías, de esta esfera informática que cada vez va más acelerada, modifica y ha modificado también nuestras maneras de ser ciudadanos, de manifestarnos. Efectivamente, ninguna de las manifestaciones sociales, ya sea en el estallido, ya sea la primavera árabe, lo que pasó en Estados Unidos, podrían haber ocurrido sin redes sociales, ¿ya? Pero también hay un cambio de las formas de sentirnos comunidad, ciudadano, a raíz de que vivimos en un mundo digitalizado, a raíz de que ya no somos, que tenemos la comunidad que es abierta, que no tiene que ver necesariamente con nuestro barrio, que nos podemos autoconvocar y que eso también nos da una noción de poder que quizás antes no teníamos. Es un punto. Son claramente las redes sociales, las tecnologías digitales, un punto de participación que antes no existía. Ahora, ¿genera lo que busca uno con la participación, que es la influencia de las instituciones, por ejemplo? Sí. Yo creo que ese es el punto clave. Porque... No sé si influencia, o por lo menos el escuchar mi voz y que tenga un efecto mi voz. Sí. Yo creo que ese es el punto clave, porque ha existido siempre con la tecnología y las tecnologías digitales este doble movimiento, que primero generan como una idea muy utópica. Uno tiene como, todo va a ser democrático, vamos a ser todos felices, iguales, o la parte fóbica, que es como se acabó la humanidad, ya no va a haber seres humanos, vamos a ser reemplazados, etc. Entonces, se mueven en estos dos lugares, y cuando uno se pregunta por la participación, la cuestión es tratar que sí, que sea una manera de generar participación, pero la única manera de hacer eso o de entender las tecnologías desde un lugar social y no solo como de un uso individual, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con que nos preguntemos políticamente por las tecnologías, por el algoritmo. O sea, hablamos mucho hoy de la burbuja en la que vivimos, cómo funciona el algoritmo de Twitter, etc. La burbuja digital. La burbuja digital, el eco de las opiniones. Bueno, pero para empezar a respondernos eso, tenemos que pensar, politizar, ¿qué es un algoritmo? ¿Cómo se maneja? ¿De quién es el algoritmo? ¿Es un bien público? ¿No es un bien público? Etcétera. Y, por ejemplo, otro aspecto, nosotros acá estamos hablando de las tecnologías digitales, pero nosotros hablamos del conocimiento y del uso de la información. Y luego la pandemia nos mostró una nueva esfera de esto, que tiene que ver con los datos biológicos de las personas. Hubo un gran controversia respecto a los datos de salud. Claro. ¿De quién son los datos? ¿De quién son mis datos biológicos? Y esa es un... ¿Hasta dónde puedo llegar en términos de utilizar esa información? Y ese es un debate que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado en los últimos 60 años. Y se ha cambiado, porque en algún momento se estableció, por los fallos dieron el favor a decir que el material biológico de una persona es de uso público. Eso cambió ahora. Tú mencionabas un punto que es bien relevante también, y uno haciendo memoria y dentro también de las conversaciones que hemos tenido con respecto de 2019, 2020, podríamos sumar hasta la pandemia, pero concentrándonos, digamos, de 2019, 2020, que es la desinformación. Que era algo, yo entiendo perfecto lo que me dices, que era algo que no se hablaba, que no se trataba en una conversación con amigos, con familiares, digamos, en la reunión social. Pero sí, efectivamente, estalla la desinformación. Estalla. Nosotros éramos espectadores, digamos, desde los medios de comunicación y fue un gran desafío y muchísima crítica y autocrítica también que se ha dado con el paso del tiempo. ¿Cómo no decirlo, digamos? Pero claramente, no quiero llevarlo solo a un aspecto negativo, pero sí una realidad que finalmente se hace patente en términos de lo que pasó, la acusación, la denuncia, y cuando finalmente los grupos de interés o grupos que son de interés buscan sumar más gente con esa desinformación a través de estas plataformas. Efectivamente, o sea, nuevamente ahí pasa un fenómeno muy interesante, que es... Dentro de esta mutación, como esta tú dices. mutación, pero claro, con el estallido, lo que a mi modo de ver se hace evidente es el reclamo, digamos, a los medios más institucionalizados, más tradicionales. Los tradicionales, claro. Porque se supone que la multitud puede generar noticias más verídicas, más reales. Y eso se empieza a confrontar, digamos, como el poder de estas, y se empieza a demonizar a los, no sé, medios de prensa, qué sé yo, con razón, sin razón, con más, etcétera. Pero se empiezan a oponer, ¿cierto? Como lo que dice el lugar el oficial, que serían los medios tradicionales, versus lo que las personas viven en la calle. Y eso que se vive en la calle tiene una nueva legitimidad.
¿cierto? Ahora, esa nueva legitimidad con el tiempo se empieza también a ver entredicho porque uno dice, bueno, empieza a aparecer las fake news, las imágenes que se modifican. En ese momento pensemos que TikTok no tiene lo que funciona ahora. ¿Cómo hubiese sido el estallido con TikTok? Te hago otro punto. ¿Cómo hubiera sido con la inteligencia artificial en el celular de uno mismo? Exacto. O sea, hay videos que pueden ser totalmente verídicos, pero hay que entrar a un algoritmo para verificar si efectivamente son ciertos o no. Pienso en algún lugar que se estaba quemando o en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Yo creo que hasta ese momento todavía estábamos viendo como la efervescencia de lo que nos daba la plataforma, ¿ya? La autoorganización, qué sé yo. Ya. Hoy estamos en un lugar mucho más, no sé, cauto, pero al mismo tiempo yo creo que las preguntas siguen pendientes, porque, claro, viene Cambridge Analytica también en esa misma época, entonces ya no sabemos cuánto confiamos, cuánto no confiamos, porque yo creo que no hemos tampoco profundizado en ese tema. Sigue siendo como una herramienta y no nos hemos preguntado realmente, bueno, ¿cómo nos ha modificado esta herramienta? ¿Puede ser también, en ese sentido, Paula, un síntoma de algo más general que se ha conversado tanto con respecto a lo que se hace más patente, digamos? No quiero decir quién nació, sino que se hace más patente en 2019, que era el poner en duda todo y a todos, desde las instituciones a quienes conforman las instituciones. Sí, yo creo que completamente uno puede provocar un poco ciertas lecturas y pensar también el estallido como un momento de comunidad, pero también pensarlo como un momento de alto individualismo, donde la propia historia tenía mucho valor. Entonces también la multiplicidad de relatos aparecía ahí, ¿cierto? Entonces, claro, había una disputa por el poder, por imponer tu lugar de presencia. Había una necesidad de presencia, ¿ya? Y de ahí también que las manifestaciones fueran tan corporales. Pensemos en el fenómeno de las tesis, que además se viraliza. O sea, ese es un fenómeno que no hubiese ocurrido en otro momento. O sea, en que un día ya se estaba viendo en todo el mundo. Claro. Lo hubiera pasado, por ejemplo, en 2011. Claro. No, exactamente, pero la necesidad de ser una imagen, de circular ampliamente. Y lo vuelvo a conectar con los otros procesos. De hecho, por ejemplo, en la primavera árabe también se hablaba del despertar. Acá también se hablaba del despertar. De nuevo, ahí hubo como una efervescencia y una decepción también, porque nosotros hablamos de las plataformas, pero las plataformas tienen dueños, tienen intereses, ahora somos un poco más conscientes de eso. Entonces, esa efervescencia también tiene que ver con cierta individualidad que nos dan las plataformas y un poco entra en contradicción con la idea de comunidad. O sea, cuando hoy se dice, no, es que somos un péndulo, qué sé yo, yo creo que más que un péndulo es que los fenómenos son siempre contradictorios. Y somos contradictorios como sociedad. Claro, tú hablas de la individualidad que, insisto, se hace patente en ese periodo y se hace patente ahora. No vamos a decir que ahora somos todos, digamos, una utopía de lo colectivo. Pero sí contrario a esa idea colectiva que representan las demandas sociales. Claro. Porque si hablamos de pensiones, si hablamos de salud, si hablamos de educación, es un colectivo, pero igualmente se va desde un punto de vista individual. Me estoy yendo por una rama, no quiero llegar a eso, pero viendo de alguna manera contradicciones que se dan entre los dichos y el hecho. O sea, yo creo que eso es lo que ocurre en la contradicción, porque efectivamente uno habla de pensiones y sí, pues es un problema social, comunitario, claro. Pero las respuestas que se pueden dar son de distintos lugares, puede ser el predominio del individuo o puede ser desde un lugar más colectivo. Entonces, el problema sigue siendo social. Pensemos en el 2011 y las crisis de la educación. O sea, surgieron en ese momento también voces críticas que apuntaban a que eran protestas también de personas endeudadas. El endeudamiento igual es privado, ¿ya? Entonces, no quiero decir con esto que todo era un lugar de individualismo y todo, etcétera. No, yo entiendo. Pero creo que hay unas contradicciones que son importantes. Y también uno lo vivió en la calle. Yo vivía en ese momento muy cerca de la zona cero. O sea, lo viví todo. Y tenías la contradicción. Por un lado, vivías las consecuencias de estar en la zona cero, que era no solo como, o sea, el aire, no tener metro, etcétera, pero un día llegabas a tu casa y veías en la calle a tus vecinos reunidos. Entonces eran dos sentimientos extraños, o sea, como de un cansancio también, y por otro lado, ver estos surgimientos de colectividad que parecían como ya perdidos. Paula, se nos termina el tiempo, pero agradecerte tomarte este tiempo para conversar con nosotros sobre este tema. No, muchas gracias. Muy bien, no, cuídate. Gracias. Hasta luego. Chao.